Mire, de fisiopatología de poros. ¿Okay? yo sé que eso Porque se si van preocupa a estos días porque patología viene el de papá y la poros, mamá. Digo que mañana hay no va para el demasiados caso. detalles, es bastante, mucho más denso. Por eso servirle de pronto cuando estén revisando, para ya ponerse en las rotaciones de química. ¿Okay? Por ahora, este sería el objetivo de la clase. Vamos a tratar de analizar un poquito cómo son las características generales que determinan el desarrollo de una leucemia o de un linfoma. Acá solamente he dado un grupo las características de los ganglios linfáticos y de tejido linfático asociado a mucosas, y eso sí que va a ser un poquito más complicado para los que no estuvieron allí, pero bueno, creo que podemos facilitar algunas cosas. Hay algunas características que ustedes deben tener claro primero que desde el fundamento. Las leucemias y los linfomas son tumores que son de origen hematopoyético, de tejido linfoide, pueden estar relacionadas con unas características y tú puedes tener, digamos, linfomas que tú creerías que sean tumores sólidos, que pueden tener fase leucémica, o sea, pueden de manera secundaria, en la medida que progresan, comprometer la médula ósea y generar infiltración de esta, ¿ok? O tener la leucemia, por lo menos cuando tú lo analizas o cuando la gente lo conoce coloquialmente, habla de cáncer en la sangre, ¿sí? Y es básicamente porque el proceso neoplásico se origina en las células hematopoyéticas de la médula ósea y ese proceso de hematopoiesis tumoral está, digamos, liberando células neoplásicas al torrente sanguíneo, ¿ok? Si recuerdan cómo es el aspecto de la médula ósea hematopoyética, es un aspecto heterogéneo, porque tenemos diferentes precursores en un mismo espacio. Pero cuando tú ves el aspecto de una médula ósea hematopoyética en el contexto de una leucemia, lo que vas a ver es un proceso de infiltración homogénea del clon tumoral. Entonces, si tú tienes una médula ósea que está siendo reemplazada progresivamente por células blásticas, por dar un ejemplo, por células precursores neoplásicos, el paciente puede cursar con anemia. O sea, si la población que tenemos ahí son clones, son copias de un clon tumoral, ese paciente puede cursar con anemia, sí, puede cursar con mayor riesgo de hemorragia por la trombocitopenia, sí, puede tener estados de inmunosupresión y estar más susceptible a infección. Entonces, esto es básicamente lo que suele ocurrir con estos pacientes, ¿sí? Porque usted como médico general con lo que se encuentra es con esa situación. De pronto, para hablar como ejemplo de una leucemia aguda que es más frecuente en la infancia, de pronto un niño paliducho, con infecciones a repetición, que sangra con facilidad. Ese es como el... Ajá, puede confundirse con muchas cosas. Tú tienes la sospecha o le haces un cuadro hemático y en el cuadro hemático ves la alteración del cuadro hemático, puedes sospechar que el paciente tiene un proceso linfoproliferativo, ¿sí? Entonces, las neoplasias, bueno, estamos hablando de origen linfático, generalmente tenemos linfocitos T, linfocitos B por separado. Hay procesos linfoproliferativos que pueden ser de tipo bifenotípico o que tienen de pronto otros tipos de células del sistema inmune comprometida. Pero casi siempre tenemos linfocitos T, linfocitos B en etapas variables del desarrollo. Entonces, las características del tumor, su comportamiento, su biología, su pronóstico variará dependiendo de cuál sea, digamos, el fenotipo de ese tumor en particular. ¿Ok? Entonces, si tenemos de pronto tumores que sean de fenotipo B, es posible que las manifestaciones clínicas estén muy relacionadas con tal vez productos de la producción de esa célula en particular. Entonces, alteraciones en la inmunoglobulina, por ejemplo, estado de hipercoagulabilidad, y el paciente se diagnostica es porque tiene las consecuencias del proceso linfoproliferativo. Así que las características clínicas siempre estarán determinadas por cuál sea la célula que esté generando ese clon tumoral. ¿Ok? También tú puedes clasificar las neoplasias linfoproliferativas por diferentes mutaciones. De hecho, puedes clasificar, no sé si recuerdan cómo era con los tumores cerebrales, que lo clasificaban dependiendo de la mutación que estuviese involucrada. Bueno, así empieza
grandes, ¿sí? Linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Y la cuestión es con el linfoma Hodgkin que tiene unos patrones morfológicos específicos, básicamente son de tipo B, originados en el centro germinal, en la clase de la mañana, a ver de lo que estoy hablando, ¿ok? Para los que estuvieron en la clase de hoy, si ustedes no sé si qué tanto recuerdan la estructura de un ganglio linfático, y un ganglio linfático es un cúmulo de células linfoides que se disponen en un patrón o de estructura o arquitectura específica. En el caso particular de los ganglios linfáticos, los linfocitos B pueden formarse conformando nódulos hacia la periferia de la estructura del ganglio linfático, nódulos linfoides que prácticamente todos de ese nódulito linfoide de un cúmulo de linfocitos son de fenotipo B. Con algunos que otros linfocitos T con el que interaccionan, pero son de fenotipo B. Cuando ese grupo de linfocitos B, ese nodulito linfoide, ese foliculito linfoide que hace parte del ganglio, es estimulado por algún antígeno, reacciona. Y al reaccionar cambia la morfología de esta célula porque es un proceso de maduración para convertirse, por ejemplo, en un plancocito. ¿Okay? Al tener ese proceso de maduración, uno dice que ese folículo linfoide tiene centro germinal, es un folículo secundario. Bueno, el centro germinal. Resulta que se ha descrito que por lo menos el linfoma Hodgkin, su origen es del centro germinal, así que tú esperas que ellos sean de características de fenotipo B. ¿Ok? Pero, y una de las características que tiene el linfoma Hodgkin es que la célula tumoral, que desde el punto de vista de todas las masas de células que conforman esa masa sólida, solo unas pocas son tumorales. Y todas las demás son células inflamatorias acompañantes, porque la célula tumoral en el linfoma de Hodgkin, eso es un epónimo, cuando ustedes por algo le ponen su nombre, ellas tienen como entre sus características liberar citoquinas proinflamatorias para atraer células inflamatorias. Entonces las atraen, como si las secuestraran, las acumulan, hacen una masa tumoral. Eso lo hace el linfoma de Hodgkin. Pero el linfoma no Hodgkin, que la razón por la que se llama no Hodgkin es porque quien la describió tenía un apellido muy raro. Y pronunciar eso de 16 partes de letras, algo, nada personal. Recuerdo que empezaba con eso, en la historia de cómo se clasificaban los linfomas. Estos son los linfomas no Hodgkin, es como los Hodgkin y los que no lo son, así de simple. Y resulta que los linfomas no Hodgkin son un montón, son B y un montón de variantes, T y un montón de variantes, los que son mezclados y los que no se han definido. ¿Lo van a tener que aprender todos? No. Aunque ustedes más o menos conozcan cuáles son los linfomas Hodgkin y que los no Hodgkin son todos los demás y que de esos los más frecuentes son los del fenotipo B, y les voy a mencionar algunos que son los más frecuentes. Digamos, vamos en paz, porque cuando estén rotando, no sé, allá en medicina interna o en hematología, posiblemente ya les toque averiguar un poquito más. Entonces, vamos a hablar primero de los linfomas no Hodgkin como para definirlos y categorizarlos un poco. Entonces, ellos pueden ser de fenotipo T, B o MK. ¿Ok? Pero recuerden que cuando hablamos de hematopoiesis o linfopoiesis hay un precursor común. Así que de alguna manera todos estos linfomas vienen de un progenitor linfoide común, que a su vez viene de otro precursor, una célula madre. ¿Por qué mencionamos estos factores asociados? Porque resulta que estos agentes pueden favorecer el desarrollo de linfomas. Ahora, en el caso, para colocar el ejemplo de Helicobacter pylori, no es que la bacteria Helicobacter pylori genere la acción deleteria directa, ¿sí?, sobre el material genético y transforme el linfocito. No es exactamente así. Es básicamente que cuando tenemos un proceso de infección por Helicobacter pylori, la respuesta inflamatoria
Algunos linfomas, por ejemplo, se asocian a mutaciones en BCL. ¿Recuerdan ustedes esa familia BCL2? Familia de antiapoptóticos y proapoptóticos. Bueno, a veces mutaciones en esa familia de genes, sobre todo a expensas de los genes antiapoptóticos, estimulan la proliferación celular. Y así podemos seguir. ¿Ok? El virus de Epstein-Barr también está asociado con mononucleosis infecciosa y con algunos tipos de linfoma de fenotipo B. Y el caso particular del VIH, pues realmente favorece el desarrollo de cualquier tipo de neoplasia en general, incluyendo el linfoma. Porque recuerden que el sistema inmune está muy relacionado con evitar o no la progresión de mutaciones, incluso tumoral. Célula que no puedes, la célula que está mutada debe ser llevada a muerte celular. ¿Sí? Si el sistema inmune no funciona, va a pasar eso. Entonces, cualquier situación que implica alguna alteración del proceso de desarrollo de estas células tumorales puede determinar también sus tipos de neoplasia. Esto básicamente lo que quiere decir es que siempre puede haber inestabilidad genética que determine la generación de más mutaciones y que lleve a la progresión del tumor, o que incluso las metástasis o implantes sean de peor comportamiento que el tumor primario. ¿Ok? Entonces, para clasificar todos los linfomas no Hodgkin, ¿sí? Esos son los que pueden ser de linfocitos T, linfocitos B o NK o bifenotípicos o inmunur, que no sabemos qué expresa. ¿Ok? Tienen que tener presente morfología celular, el inmunofenotipo. Primero, morfología celular tiene que ver con que el ganglio linfático, el vaso, el tejido linfóide asociado a mucosas, tienen patrones histológicos específicos. Así que lo primero que uno evalúa cuando ve un ganglio linfático, digamos mayor de 2 centímetros, que es el tamaño sospechoso para un ganglio linfático aumentado de tamaño, uno lo primero que ve es, ¿conserva la arquitectura del ganglio o no la conserva? Partamos del hecho que los linfomas, nunca el caso que está ocurriendo dentro de un ganglio linfático, porque los linfomas pueden ocurrir en otras localizaciones, además del ganglio linfático, por lo menos los linfomas no Hodgkin. Ellos lo primero que hacen es alterar la arquitectura de donde está ocurriendo. O sea, lo primero que yo veo es alteración de la arquitectura ganglionar. Ahora, si eso es un linfoma, un proceso reactivo, pues vamos a mirar. Pero lo primero que vemos es alteración de la arquitectura ganglionar. Ahora que estamos en la clase, los otros grupos, cuando hablemos de la generalidad de la histología del ganglio linfático, vamos a entender ese concepto. El ganglio linfático se organiza en un patrón que siempre es así. Corteza, paracorteza, médula, que es una disposición de dónde están los linfocitos B, dónde están los linfocitos T, dónde está la célula biocítica, tiene un patrón, que es así siempre. Cualquier alteración de eso, uno dice alteración de la arquitectura ganglionar. Puede o no puede ser un linfoma. Entonces, primero es lo que uno ve, la morfología celular, la arquitectura, ¿sí? El inmunofenotipo. Todos los procesos de ganglios linfáticos con alteración de la arquitectura ganglionar, en los cuales se sospecha un proceso linfoproliferativo, requieren sí o sí, de manera obligatoria, un inmunistoquímico, inmunomarcación. Uno no puede estar sacando linfoma, ¿sí?, al ojo de hematoxilina y dioxina. Siempre tiene que inmunomarcarse, siempre. ¿Por qué se lo repito a ustedes ahora? Porque por lo menos acá en Colombia o Barranquilla, aquí el exceso de bacteria, uno puede sacar un proceso que es compatible con linfoproliferativo, proceso linfoproliferativo que quiere inmunistoquímica. Y a veces no le mandan a hacer inmune. ¿Ok? O si usted está resecando un ganglio linfático, que para que quede claro, la biopsia adecuada para un ganglio linfático es biopsia excisional, o sea, usted debe retirar
¿Cuándo se permitirá de pronto biopsia por perfusión con aguja gruesa, con aguja fina? Hombre, la localización es difícil, poco accesible, ciertas condiciones del paciente impiden hacer mayores intervenciones, o sea, hay una situación particular. Si usted no está ahí mismo y lo puede explicar completo, que lo complete, para poder estudiar la morfología y después poder, esa pieza que usted retiró, pasarla a formol, porque el manejo de muestras en patología sigue siendo importante, para poder hacer después estudios moleculares o inmunistoquímicos. ¿Ok? Entonces, por lo menos, caso de vida real, yo tuve una estudiante, cuando trabajé en otra universidad, ella era estudiante de nutrición. Y ella era pues agradablemente regordeta y, digamos, en un momento hizo como movió el cuello así y se le vio esto como más, como abombadito, ¿sí? Pero lateral, ¿sí? Pero lo tapaba y, como siempre ha sido así, usted que tiene, ¿sí? No, esto que me salió es un tiempo, pero no me duele, no me molesta. Y yo, pero se te mueve, no, eso está como quieto ahí, pero no me duele. Y yo, sigan creyendo que el dolor siempre le salva, no. Vale, que no duela no es nada malo, o sea, uno no pasa nada. La cuestión es que como, yo creo que como se manda a revisar eso, tal, insistí, ella se fue a revisar y resultó que era un linfoma. Ella le hicieron la resección, miraban el ganglio, lo mandaron y dijeron que el proceso neuroproliferativo compatible con planteamiento diferencial con linfoma no Hodgkin, había que ser inmune, inmuno, porque el tipo quién sabe. Cuando le mandaron a hacer la inmuno, que recuerdo que le mandaron a hacer la Fundación Santa Fe, que reportó la Fundación Santa Fe, que tenía severos defectos de fijación que impedían determinar la histogénesis. O sea, teníamos por allá linfoma, parecía claramente un linfoma, pero no fue fijado con el fijador adecuado, de manera correcta, no le pudieron hacer inmuno, no podían definir qué tipo de linfoma era. ¿Qué hicieron? Lo manejaron de manera empírica. ¿Cuál es el linfoma más común de los que son los Hodgkin? Linfoma B difuso de célula grande. ¿Usted cree que es justo que uno lo manejen así? Exacto. La paciente la manejaron así, respondió, le fue bien, digamos, tuve como conocimiento de ella varios años después. En este momento, pues no sé si todavía un partido en Barranquilla o viajó. Ajá, seguí en la universidad. La cuestión es que ella iba a clases con su pañoleta y su cuento. Eso yo no le creo cuando dice que no va a clase porque tiene síndrome de intestino irritable, no le creo. O sea, ella estaba en quimioterapia y iba a clase. ¿Ok? Tampoco tienen que hacer eso, yo creo que era un poco exagerado. Pero aún así, la cuestión es que, ¿cuál es la historia triste de eso la moraleja del asunto? Si es responsabilidad de usted, del clínico, de que tomó la muestra, garantizar que se procesa adecuadamente, porque si no podemos determinar ningún fenotipo, además hay ciertos tratamientos que solo te lo autorizan las EPS, si se demuestra que ningún fenotipo es para autorizar ciertos medicamentos, y ahora hay manejos de tipo biológico. Si tú no logras demostrar que es un fenotipo B, no te autorizan el biológico. ¿Sí me explico? ¿Cómo tratas entonces a la paciente? Aló, para ver qué pasa, no te lo van a autorizar, estás afectando la seguridad del paciente. ¿Ok? Los síntomas clínicos, todo dependerá del tipo de linfoma, igual que la agresividad del crecimiento tumoral. Hay tumores más agresivos que otros. Vamos a hablar, por ejemplo, del linfoma difuso de células grandes, que era el que le estaba comentando. Linfoma de células B maduras. Está el linfoma B difuso, células grandes y el linfoma folicular. No son los únicos que hay, pero son los más frecuentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este linfoma folicular, como su nombre lo indica, el aspecto morfológico recuerda a los folículos de la corteza. Son como puras bolitas de linfocitos. Fenotipo B. ¿Ok? Y cuando comprometen un ganglio linfático, porque también pueden ocurrir en sitios extraganglionares, pero cuando comprometen un ganglio linfático, puede pasar cosas tan locas como que la mitad del ganglio sea linfoma folicular o de fenotipo de linfoma folicular, y la otra mitad hiperplasia folicular reactiva, que es como la reacción que hacen los ganglios, no sé, a una gripa. ¿Ok? Eso confirma más que una biopsia por punción con aguja gruesa no me garantiza que yo vea todo el ganglio. Y si lo voy a hacer inmunistoquímica, la inmunistoquímica fue lo que descubrió la situación. Ella tenía mitad linfoma, mitad cáncer de hiperplasia
hiperplasia folicular. No necesariamente porque la hiperplasia folicular reactiva genere linfoma folicular, porque no es así, sino que casualmente ese fue el caso del paciente. Entonces, el problema era que si hubiera pasado la biopsia por punción con la hoja gruesa por el lado de la hiperplasia, deja de diagnosticar un linfoma. ¿Sí? Los linfomas foliculares son, digamos, son indolentes, pero difícil de curar. O sea, no son tan agresivos, pero persisten en el tiempo. O sea, no son tan fáciles de manejar. Ellos, su disposición recuerda mucho a la estructura de un folículo linfoide, casi formando un centro germinal que no se ve del todo claro, pero tiende a formar esa estructura de folículo. Ellas secretan citoquinas, interfieren con la acción de los linfocitos T, favorecen ese estado de inmunosupresión. Ahora, tienen buen pronóstico en general, pueden estar indolentes muchos años. El problema está es que si llegan a evolucionar al linfoma B difuso de célula B, ese es un poquito más agresivo. Ellos pueden hacer fases leucémicas, ¿sí? Entonces la cosa ahí se comporta peor, ¿ok? Entonces, si tenemos un linfoma de tipo folicular que es de fenotipo B, que tenga la mala costumbre de eventualmente evolucionar a un linfoma B difuso de célula grande, que es este, y este sí se considera una neoplasia agresiva. Se me intesté ahí mucho tiempo. Entonces no genera mayores síntomas, entonces el paciente tiene como, no sé, alteraciones inmunológicas raras, infecciones a repetición, el glande está aumentado de tamaño, después tiene un conglomerado ganglionar, si la persona es regordeta de pronto no se le nota, ¿sí? Hasta que eso se rebota, ¿sí? Ya se pasa leucemia y el paciente le va mal, ¿ok? El linfoma de Burkitt, ese está muy asociado al virus de Steinbach, ¿sí? Hay unos linfomas de Burkitt que son incluso de características endémicas, ¿ok? No sé, creo que en el libro de patología de Robinson, a veces si tú buscas el linfoma de Burkitt, te sale siempre la foto de un niño africano con una masa en la cara, ¿sí? Ese es un linfoma. Porque primero son tumores que se comportan, son tumores anaplásicos que proliferan de manera agresiva, tienden a invadir y pueden hacer fase leucémica a la medida que comprometen la médula ósea. ¿Sí? Se comporta como un tumor estándar de invadir y producir citoquinas, interferir con la respuesta inmunitaria. Si hacen fase leucémica es porque invadieron la médula ósea, reemplazando toda la población hematopoyética. ¿Sí me explico? Eso es básicamente lo que hace. Entonces, básicamente parecido a lo que hace este componente folicular. O sea, interfiere con las citoquinas, con la respuesta inflamatoria y se comporta como tumor que lo único que hace es invadir. ¿Sí me explico? Entonces, muchos de estos tipos de tumores, como recuerden, células B, van a tener que eventualmente relacionarse con inmunoglobulinas o con la respuesta inmunitaria. No hay una adecuada interacción entre el linfocito B y hay un linfocito B, pero los linfocitos B son tumorales. ¿Sí me explico? Entonces, no va a haber una respuesta inmunitaria adecuada. ¿Ok? El linfoma de células del manto, no solo el linfocito B de memoria. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el folículo linfoide, cuando tiene el estímulo antigénico, la parte del centro pasa a ser centro germinal, porque simplemente es el linfocito B que inicia un proceso de diferenciación para convertirse, digamos, en plasmocito y finalmente producir inmunoglobulina. ¿Ok? En este caso, los linfomas celulares del manto son esos linfocitos que quedan en la periferia, que no se están diferenciando en el folículo linfoide. Ellos también pueden mutar, pueden tener diferentes rearreglos relacionados a genes que codifican para inmunoglobulinas. Recuerda que el linfocito B, en su estadio final de maduración, es un plasmocito. ¿Vale? Entonces, si tenemos este tipo de situaciones, estos linfomas, las células proliferan, claramente interfieren con la respuesta inmune y son tumores que crecen de manera infiltrativa. ¿Ok? El linfoma de célula marginal, recuerden que los folículos linfoides o los nódulos linfoides que están en el vaso y en el tejido linfoide asociado a mucosas, la zona periférica del centro germinal, se conoce como zona marginal. ¿Ok? Esos son los que podemos encontrar, por ejemplo, en el tracto digestivo, con los linfomas de tejido linfoide asociado a mucosas, o en el vaso. ¿Ok?
suficiente. ¿Okay? Si me dieran 3 o 4 clases, podría hacer una sola clase de linfoma, una sola clase de leucemia, que yo la tengo. Pero esta clase la hice porque me dieron solamente 2 horas. Y de hecho, una vez la clase era de 1 hora. ¿Okay? Profe, ¿me repite de dónde viene la zona marginal? Recuerda que hablábamos de la zona del manto, le llamamos el centro germinal, el folículo linfoide, el centro germinal, y los linfocitos oscuritos de la periferia, células las células del manto, que son linfocitos B, indiferenciados o de memoria. ¿Ok? Bien. Y la zona marginal es, imagínate ese mismo folículo linfoide, pero en el vaso, en los folículos esplénicos, o el tejido linfoide asociado a mucosas que pueden disponerse de manera difusa o formando nódulos linfoides, no encapsulados ni nada. Un bonito de tejido linfoide formando como un folículo. Bueno, lo que sería la zona, como la zona del manto, de estas localizaciones se conoce como zona marginal. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, las manifestaciones clínicas que pueden tener estos pacientes, lo que llaman síntomas B, le llaman a eso. ¿Sí? Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Pérdida de peso, manifestaciones clínicas estándar de cualquier cáncer. ¿Ok? La fiebre, sudoración nocturna. Recuerden que estos pacientes tienen una respuesta inmunitaria inadecuada, tienen liberación de toxinas inadecuada, tienen interacción con linfocitos T inadecuada. Y ellos tienen como si fuera una respuesta inmunitaria alterada. Entonces, como si fueran infectados, pero no lo están, ¿no? Una respuesta inflamatoria sistémica, pero no una respuesta normal, porque son clones tumorales linfoides. ¿Ok? Los pacientes pueden tener fiebre, sudoración nocturna, la pérdida de peso, que puede dar a cualquier persona con cáncer. Y el problema con los linfomas es que dependiendo de qué tan agresivos sean, como el linfoma B difuso de célula grande, pueden generar transformaciones leucémicas cuando esas células tumorales, circulantes, ese clon tumoral llega a la médula ósea, prolifera, reemplaza la médula ósea hematopoyética por el clon tumoral y a partir de ahí se comporta como una leucemia. Ese es el linfoma que hace fase leucémica. ¿Cómo así? ¿Cómo hizo fase leucémica? Porque infiltró la médula ósea hematopoyética. Una leucemia arranca estando el clon tumoral directamente en la médula ósea hematopoyética. ¿Sí? O sea, que un linfoma que hace fase leucémica, eso ya se salió de escala. ¿Sí me explico? ¿Vale? Entonces, los linfomas Hodgkin. El linfoma Hodgkin es un linfoma que se caracteriza por la presencia de unas células tumorales específicas que son originadas en el centro germinal, son, digamos, de estirpe B y se conocen como células atípicas de Hodgkin y las células de Reyes. Cuando usted descubra algo, le pone su nombre. Bien, entonces, a diferencia de los linfomas no Hodgkin, que pueden ocurrir en tejido linfoide asociado a mucosas, en el vaso, en sitios que ni siquiera son de origen linfoide. Tú puedes tener un linfoma no Hodgkin, no sé, en el ovario, intracraneal, que es bastante raro, o sea, que sea de cerebro, rarísimo, de mama, de cervix, de útero, de endometrio. Tú puedes tener linfoma en cualquiera de esos sitios, no Hodgkin. Los Hodgkin siempre se originan en ganglio linfático. Ahora, que puedan invadir más allá del ganglio linfático, ok, es un tumor maligno, podría serlo, pero siempre se va a originar en los ganglios linfáticos, ok. Y característicamente el linfoma de Hodgkin tiene como de particularidad que independiente de la morfología que tenga, la población de células realmente tumorales, a las que están en estado neoplásico, es porcentualmente mucho menor a toda la población que está conformando la masa. Cuando tenemos un linfoma no Hodgkin, un linfoma B difuso de célula grande, todas las células de ese tumor, todas las células de esa masa tumoral son neoplásicas. O sea, todas son hijas del clon tumoral, todas. Pero el linfoma no Hodgkin, el linfoma Hodgkin es una célula neoplásica, genera, recluta células inflamatorias, las atrae y las secuestra para que la acompañen, donde tienen 100 células ahí formando una masa y solo una es la tumoral. ¿Sí me explico? Entonces, si uno va a tener un linfoma
y es una buena variante de buen pronóstico, te puede ir bien. Y lo que ya les dije, ¿no? Entonces, estos son los que se conocen como linfoma de Hodgkin clásico. Todos cuatro se caracterizan por tener una población minoritaria de células realmente neoplásicas. ¿Ok? Tiene un patrón, uno que se llama esclerosis nodular, porque se caracteriza porque hay una mayor síntesis de matriz extracelulares, se forman como tractos fibrosos que rodean los grupos de células linfoides de la masa neoplásica. Depresión linfocítica, estos no reclutan tanto linfocitos y de pronto vas a tener proporcionalmente al ver la masa más células de tipo neoplásico, realmente neoplásico, y las demás son linfocitos acompañantes, pero no tiene tanto. Esta no se comporta tan bien. Otra que se conoce como celularidad mixta, esas son células, es un linfoma, están las células de R extender y atrae cualquier tipo de célula inmunitaria, lo más fiestero del mundo. O sea, ahí llegan linfocitos, plasmocitos, eosinófilos, neutrófilos, todo llega ahí. ¿Ok? Atraídas por la célula tumoral. ¿Es una pregunta? Ah, ok, liberación de... Ellas generan citoquinas para reclutar leucocitos. ¿Sí? Como en una respuesta inflamatoria, tal cual, ellas reclutan, funcionan un poco inflamatorio. Bueno, yo utilicé el número 54 como para entender que son atraídas y después terminan siendo parte de la masa tumoral, ¿sí? Pero sin ser ellas neoplásicas realmente. No se pueden ir, siempre van a estar siendo atraídas y cada vez se reclutan más por las células neoplásicas. Y son células que se originan del centro terminal o postterminal. Son células de respuesta inmunitaria. Ellas atraen, hay linfocitos B, linfocitos T, atraen neutrófilos, eosinófilos. Eso lo hace la celularidad mixta. Eso también tiene más o menos buen pronóstico. Sí, sí, ese mismo. Tú puedes tener con una linfoma ganglio aumentado de tamaño, pero el linfoma Hodgkin siempre se origina en un ganglio linfático. Así que sí, en alguna parte va a haber un ganglio linfático aumentado de tamaño. El linfoma no Hodgkin puede ocurrir en ganglio linfático, pero también puede ocurrir en sitios extraganglionarios. Tú puedes tener un linfoma no Hodgkin, tejido linfoide asociado a mucosa, un linfoma gástrico, un linfoma de hígado, un linfoma del apéndice, un linfoma del tejido de las amígdalas. ¿Sí? Es un linfoma cerebral, rarísimo. Un linfoma del cervix, del endometrio, no Hodgkin. Por definición, un linfoma Hodgkin jamás podría tener esas localizaciones, porque el linfoma Hodgkin se inicia siempre en un ganglio linfático. De manera después genere compromiso y se invada y comprometa otros sitios aparte del ganglio linfático donde se originó, eso es otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, sí, no todos los ganglios linfáticos aumentados de tamaño van a ser linfomas, pero, ¿sí? Si tú tienes un ganglio linfático de más de 2 centímetros, que no duela, adherido a planos profundos, en el que tú no puedas explicar como a cuenta de que o qué tienes un ganglio aumentado de tamaño, eso está bien. Tuviste gripa, una sinusitis, que tengas ganglios aquí y dices, ok, está bien. Lo más probable es que te duelan, que sean móviles, que a 2 días después ya no los notes. ¿Sí? Pero un ganglio linfático de más de 2 centímetros, no móvil, no doloroso, el que no puedas explicar como a cuenta de que tiene el ganglio, está raro. Preocúpate. ¿Sí? Si al final resulta que no sea nada, ok, pero no se quedó sin por lo menos buscar. ¿Sí me explico? El rico linfocitos, la célula tumoral, ella lo que hace es reclutar linfocitos. Ahora, si bien eso a uno se lo enseña, incluso cuando está en posgrado se lo enseña como de las características morfológicas, porque realmente son muy, se puede diferenciar mucho, debe haber
linfótico recluta diferentes tipos de células. Entonces debe haber rearreglos, generalmente relacionados con la inmunoglobulina, que determina qué es lo que atrae. ¿Ok? Y hay uno que descubrieron después, que es el linfoma Hodgkin con predominio linfocítico nodular. El problema con ese era que se parecía como al linfoma difuso célula grande, pero como que no cuadraba y como que entonces será que el tipo de tumor es este, ¿sí? Y cuando lo siguieron estudiando, por inmunoquímica y estudios moleculares, se dieron cuenta que también era un linfoma de Hodgkin. Este a veces evoluciona al linfoma B difuso de célula grande. O sea que si dentro los tiene separados, acuérdense que hay una célula madre. O sea, ellos tienen siempre como su misma familia, su precursor. De hecho, hay leucemias, hay la leucemia mieloide crónica. Ella puede durar años, el paciente ahí como no estable, pero digamos, pocas manifestaciones clínicas, y de pronto en algún momento ese tumor se rebota, hace fase acelerada blástica, y cuando lo vas a revisar esa fase blástica, los linfocitos tumorales que tienes ahí, esos blastos son expresan fenotipo linfoide de célula B. ¿Cómo así? Yo tenía un mal diagnóstico, hay mutaciones que lo explican y tenías una leucemia mieloide crónica. Pero cuando eso hace fase blástica, terminó comportándose como una leucemia linfocítica aguda. Por ejemplo, eso ha sido descrito. Descubren cómo es eso porque va y le encuentran las mutaciones que siempre le encuentran, o la mayoría de las veces, a la leucemia mieloide crónica. Entonces, las manifestaciones clínicas de estos pacientes con linfoma de Hodgkin son variables también, dependiendo de la variante histológica, del comportamiento del tumor, y si el tumor está, ¿dónde está localizado? Si está localizado por encima del diafragma, o si ya tiene diseminaciones más de un ganglio linfático. Y miren, crecimiento indoloro. ¿Vale? No confíen en los ganglios linfáticos de más de 2 centímetros. Puede que no sea nada, pero manifestaciones clínicas inespecíficas, puede haber compromiso extraganglionar, pero como consecuencia del proceso de diseminación de la enfermedad, porque los linfomas Hodgkin, el proceso tumoral empieza únicamente en los ganglios linfáticos, ¿ok? Y como mencionaba anteriormente, aquí hay alteración de la respuesta inmunitaria mediada por células. El paciente está en un estado, empieza a estar en un estado de inmunosupresión. A veces el paciente consulta, muchas veces consulta por procesos infecciosos. Entonces, exacto, va y usan por eso. Esta pelada tiene infecciones a repetición. O sea, como gripas. Ahora va a más de algún alérgico acá diciendo, miércoles tengo un linfoma. Sistémicas específicas intermitentes. Es que esa es la particularidad. Tienen como infecciones a repetición, entonces en muchos se sienten súper mal, esas son las manifestaciones clínicas que tienen. Depende mucho de la liberación de citoquinas, ¿sí? Que claramente tiene una alteración de la respuesta celular en esos pacientes. ¿Sí? A veces las manifestaciones clínicas, digamos, es un poco muy llamativas si hicieran fase leucémica y empiezan a tener estado de hipoxia por la anemia, trombocitopenia, más riesgo de hemorragias y ya tenemos una respuesta infecciosa, mayor riesgo de infecciones por la alteración inmunológica. Pero la cuestión es que aquí tienes de pronto un ganglio, 2 ganglios comprometidos. ¿Sí me explico? Y de pronto las manifestaciones clínicas no son tan llamativas. ¿Sí? Es como el problema con esto. Por eso es que las manifestaciones clínicas se consideran inespecíficas. A veces pueden ser inexistentes. Tienes el linfoma y el no sabe que tiene un linfoma. ¿Hasta qué? Hasta que se diseminó, hubo compromiso de la médula ósea, ¿sí? O el paciente tuvo alguna respuesta, alguna infección que se complicó porque es incapaz de tener una respuesta inmunitaria adecuada, ¿sí? O tiene estado de mayor hipercoagulabilidad. O que estos pacientes, no sé si ahora les comenté de la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Ellos pueden liberar sustancias a la circulación que se consideran procoagulantes. O hay veces
coagulabilidad. Entonces el paciente de pronto hace trombosis de vasos profundos. Lo tratan es por la trombosis venosa profunda. ¿Sí me explico? Y lo otro es que tiene insuficiencia venosa. Pero nunca se pilla que hay linfoma, porque pues nadie busca que tenga un linfoma. ¿Sí? Las leucemias son neoplasias derivadas de las células precursoras hematopoyéticas. Entonces, lo que ocurre en la leucemia es reemplazo progresivo del tejido hematopoyético normal por el clon tumoral. Cuando son inmaduras, ellas proliferan y reemplazan de una manera completa, súper desordenada, la médula ósea hematopoyética. Por eso es que los pacientes cursan con citopenia, y dependiendo del grado de citopenia, así serán las manifestaciones clínicas. En el caso de las leucemias de tipo crónico, el problema está en un estado de alteración de la maduración y mayor sobrevida de la célula, que también implica que se interfiere con la función de la médula ósea hematopoyética. Como estamos hablando que está ocurriendo el proceso proliferativo tumoral en la médula ósea hematopoyética, obviamente de ahí van a salir todas las células tumorales a la circulación, pudiéndose diseminar por toda la economía corporal. O sea, estamos hablando que la misma médula ósea te está soltando en circulación células neoplásicas. Entonces tú puedes tener diseminación a sistema nervioso central, a piel, a cualquier otro órgano. ¿Ok? Entonces, podemos clasificar de manera simple las leucemias en linfoide y mieloide. Y puede ser aguda o crónica, o mieloide aguda y crónica. Y hay un montón de subtipos de esas. ¿Ok? Para poderlas clasificar, esos subtipos tenemos que determinar el perfil genético, dependiendo de las mutaciones involucradas. Así como en el cáncer de mama se habla del perfil molecular del cáncer de mama, con las leucemias también hay un perfil molecular. ¿Ok? Para mirar cuáles son los diferentes subtipos de leucemias agudas. Pero por ahora nos interesa linfoide aguda, B, T, linfoide crónica, B, T, y mieloide. Si usted vio la línea de células mieloides, pues así como hay células mieloides, así hay leucemias mieloides. Tú sabes todas las etapas del desarrollo de la línea mieloide. De todas esas hay. ¿Sí? Hay una leucemia que no tiene que ver sobre todo con los precursores eritroides. ¿Estamos claros? Mi hermana por aquí. Si ven por qué no me va a tomar el trabajo de explicar todo eso, tenía que tener una clase solo para hablar leucemias mieloides. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces, ¿qué puede originar este tipo de leucemias, de tumores? Pues obviamente los carcinógenos múltiples, donde te vas a encontrar que genera cualquier tipo de cáncer, el cigarrillo, el alcohol, algunos agentes virales, etc. Siempre tienen que haber mutaciones genéticas involucradas, porque eso ya es un hecho. Todas las neoplasias tienen mutaciones genéticas involucradas. Hay ciertas translocaciones que ya han sido investigadas, porque son, cuando estudian la citogenética de esas células tumorales, aquí en las leucemias se encuentran con que hay ciertas mutaciones que se repiten siempre. ¿Sí? Y eso ayuda a entender un poquito de la biología. Y usualmente lo que hacen esas mutaciones, esas translocaciones, a veces generar genes que no existen, que codifican para proteínas que no existen, que estimulan, por ejemplo, la proliferación celular. Y si de pronto le sumas a eso una mutación en genes de supresión tumoral, tenemos un tumor. Por lo menos, esta que es bien interesante, la translocación 922, también llamada como cromosoma Filadelfia, porque fue donde la describieron. ¿Okay? Esta translocación son un segmento del cromosoma 9 y segmento del cromosoma 22. Se unen y forman un nuevo gen. Un gen que no existía. Ese gen codifica para una proteína híbrida que se comporta como una proteína tirosina, o sea, estimula la proliferación de manera constante, de manera constitutiva en la célula. Proliferación, proliferación, proliferación. Entonces, esta mutación, esta translocación de 922 ocurre de manera típica en la leucemia mieloide crónica.
hay manejo porque ya se comporta como un blanco terapéutico y pues hay como opciones de tratamiento. Y lo que ocurría con ella es que genera un gen que antes no existía. Entonces, hay muchos cambios citogenéticos. Aquí coloco algunos. Ahí ya tenemos de lesiones. Si hay de lesión, de pronto un gen que está relacionado con su presión tumoral, y hay de lesión, eso se va a poder convertir en un clon tumoral. Si además a eso le sumas mutaciones que estimulan la proliferación celular, que es un clon tumoral. Estos no son todos los cambios citogenéticos que existen, solamente son algunos. ¿Ok? Hay algunos tipos de leucemia que la mutación está involucrada es en la regulación y maduración de esa línea en particular. Entonces vas a tener de pronto que una línea sobrevive en el tiempo, queda como detenida en un estado de maduración y ahí queda, prolifera, con un grado de maduración, no es una célula blástica, que es por lo menos como se comporta la leucemia la leucemia crónica. Entonces, por lo menos, leucemias agudas. Este es un tipo de neoplasia que ocurre en precursores hematopoyéticos y sobre todo precursores hematopoyéticos tempranos, muy tempranos. Entonces, este tipo de leucemia aguda es sobre todo ocurre en la infancia. Cuando ocurre en la vida adulta tiene peor pronóstico. Y obviamente se asocia a una función medular ósea deprimida porque como lo único que crece es el blasto, que no sigue ningún camino para maduración, lo único que hace es ocupar espacio de la médula ósea hematopoyética, evitando eritropoiesis, trombopoiesis y leucopoiesis. El paciente va a estar hipóxico, sangrando y con una mala respuesta inmune. ¿Vale? No, simplemente ellas son como uno ocupa. O sea, ahí están viviendo las células como lo que ocurre en España ahora. ¿No han escuchado hablar de los ocupas? Imagínate eso. Estaban las células de la médula ósea hematopoyética tranquilamente viviendo ahí, llegó un clon tumoral y empezó a proliferar y desplazar a las demás. Es básicamente eso. Al final no hay espacio porque las células normales son todas tranquilas, ellas proliferan cuando les dicen, y la otra es anárquica. Ni siquiera madura, solo se queda en un estado ahí inmaduro proliferando desde el control, sin definir una función para ello. ¿Sí me explico? Ni es plaqueta, ni produce plaquetas, no produce nada, solo ocupa espacio. ¿Vale? Entonces, dígame. Sí, claro, exacto. También, de hecho, esa es la razón por la cual tú le das el nombre a la enfermedad. Leucemia significa sangre blanca. Si tú coges una muestra de sangre total y la centrifugas, tú vas a separar el suero, separas lo que sería el hematocrito, los glóbulos rojos, y entre esas dos queda algo que se conoce como la cubierta tromboleucocítica o buficoa. En los pacientes con leucemia, el buficoa normalmente es como el 1%, según el inicio. En una paciente con leucemia, el buficoa llega a ser muy grande, de hecho hay un número mágico que es medio arbitrario, pues 20%. Literalmente es ver una banda que corresponde al 20% de toda esa muestra, que es de color blanco, y son todas las células blásticas ahí. Porque obviamente de la médula ósea hematopoyética salen los elementos formes a circular a la sangre. En esta matriz es este plasma lleno de proteínas disueltas. ¿Sí? Por eso es que es un cáncer líquido. ¿Ok? Y sí, estas ocupan la médula ósea y salen a circulación. Y tú lo mides y lo puedes ver en sangre. Tú, un paciente con leucemia le haces un cuadro hemático y tiene leucocitosis. Alta, muchos leucocitos. Y anemia, trombocitopenia, pero leucocitosis. Especies de células que terminan en plasma. Y como pueden viajar por todas partes, tú calculas qué tanto daño puede hacer. Entonces, aquí
tienen también una tasa de proliferación muy alta, una tasa metabólica muy alta. Puede haber necrosis, ¿sí? Porque estamos hablando de esta situación de un estado de hipoxia, isquemia relativa. Esa cantidad de muerte celular puede determinar la hiperuricemia, porque hay necrosis de las células y liberación de bases purínicas. Por eso esos pacientes pueden tener hiperuricemia. Y si a ese paciente le das tratamiento contra ese tumor, contra esa leucemia, y matas más células, puede empeorar su estado de hiperuricemia. O sea, puede también afectar una afectación renal, que seguramente puede haberla por el hecho de que esté invadiendo todo. Leucoestasis. Estamos hablando que son un montón de blastos saliendo. Estoy diciendo que el 20% es la del Buficoat. Antes era el 1%, eso casi no se notaba. Ahora tienes un montón de leucocitos haciendo parte de la sangre total. Claramente va a generar estado de leucoestasis, altera la viscosidad sanguínea, determina un estado de mayor hipercoagulabilidad. ¿Ok? Si es que la plaqueta puede llegar a coagular algo, dependiendo de qué tanto se ha perdido. La leucemia amiloides, perdón, las leucemias crónicas, ¿sí? Cuando hablamos de crónica, aquí la célula tumoral no es precisamente un blasto, es una célula, un clon tumoral que tuvo cierto grado de maduración, ya sea a línea mieloide o a línea linfoide. ¿Ok? No son blastos propiamente dicho, tienen cierto grado de maduración. Pero usted recuerda la hematopoiesis y todas las ramas que puede haber. Bueno, entonces, de todos modos, esta leucemia linfocítica crónica, que en este caso la B es la más frecuente, ¿existe la T? Sí, pero es perversa, o sea, es muy mala. ¿Sí? Entonces, igual que la aguda B es mala. ¿Sí? Entonces, estos pacientes pueden tener hipoinmunogamaglobulinemia y citopenias. Porque sí, tiene un montón de población de células linfoides con cierto grado de maduración, pero que no son funcionales. ¿Sí? Y hay citopenia porque ellos lo que hacen es reemplazar, dependiendo de la línea que se esté proliferando, dependiendo del tipo de leucemia, ¿sí? Ellas proliferan, pero de pronto otras líneas celulares no la dejan estar. Entonces, por eso puedes tener algún grado de citopenia. La amiloide crónica. Aquí tenemos que tú puedes tener de la línea granulocítica, megacariocítica, de precursores eritroides, ¿ok? Entonces hay mielocítica, monocítica, hay un montón de leucemias mieloides, ¿ok? La del cromosoma Filadelfia, que era la que le estaba mencionando ahorita, que es la locación 922, genera ese gen que no existe, que codifica para una proteína híbrida que básicamente estimula la proliferación y sobrevida celular. Entonces, esta leucemia, específicamente la leucemia amiloide crónica, tiene una particularidad en su comportamiento clínico. Puede tener una fase crónica de duración variable que puede durar años. El paciente ahí con sus problemas, pero ahí está, años. De pronto, de un momento a otro, seguramente porque ya esas células tienen una inestabilidad genética, seguramente agregan más mutaciones y puede pasar a una fase acelerada o fase blástica. Cuando llega a fase blástica se comporta igual a una leucemia aguda. Fenotipo mieloide o fenotipo linfoide, pero aguda. Y estas cuando están en ese estado, pues muchas veces ya no hay nada que hacer. Esto tiene tratamiento, el paciente puede durar muchísimos años en un estado de fase crónica. Años. Hasta que se rebote y hace la fase blástica. Entonces, en la fase clínica, específicamente en la fase crónica, los pacientes van a tener, por ejemplo, granulocitos inmaduros en diferentes estados de maduración, dependiendo de la línea que sea. Obviamente, como ellos están proliferando de más, no dejan que los otros precursores eritroides estén bien. No tanto al extremo de una fase blástica, pero sí algún grado de citopenia. Entonces, tienen anemia y trombocitopenia, estado de hipoxia,
mayor riesgo de hemorragia. Como estamos hablando de una leucemia, esto se va a diseminar a ganglios, se puede diseminar al vaso, se puede diseminar al hígado. Cuando se disemina al vaso puede provocar esplenomegalia. Sí, y de infecciones y lo peor que puede hacer. Bien, la esplenomegalia, hepatomegalia. La fase acelerada empeora la esplenomegalia. Como estamos hablando que la fase acelerada es como que esos precursores tumorales que estaban ahí como en stand-by, latentes, empiezan a proliferar de manera descontrolada. ¿Sí? Y al hacerlo y proliferar más y diseminarse más, van a invadir y comprometer más la médula ósea. En ese momento pueden tener transformación, empiezan a haber más células inmaduras. Ya no tanto, a veces células maduras no funcionaban bien, pero ya empieza a haber células inmaduras, más células plásticas. Porque eso es un paso al hacer fase blástica. Y al hacer fase blástica es literalmente como una leucemia aguda. ¿Sí? Incluso aunque sea una leucemia mieloide crónica, tú puedes tener una fase blástica patrón leucemia linfoide aguda, que parecería una contradicción, pero recuerden que hay precursores comunes. Entonces hay unas mutaciones en JAK que puede generar que esa célula tenga como una transformación en una fase linfoide, a un aspecto linfoide, y se comporta como una leucemia linfoide. Pero generalmente las leucemias mieloides crónicas, cuando hacen fase blástica, hacen fase blástica de tipo mieloide, una leucemia mieloide aguda. Este es el cromosoma que yo les estaba el cromosoma Filadelfia que les estaba mencionando. Entonces tenemos cromosoma 9 normal, cromosoma 22 normal. Por este pedacito tenemos ahora un nuevo cromosoma que codifica un nuevo gen, BCL-ABL. Y resulta que estos tienen la particularidad, este nuevo gen estimula la proliferación y sobrevida celular. O sea, esa célula ya tiene un superpoder que es un ¿sí? Aquí por lo menos estamos viendo un ganglio linfático con un linfoma. Entonces se ven como estas bolitas. Recuerda un poquito de los políticos. Posiblemente esto sea un folicular o este. Que quede claro, yo no les voy a colocar láminas para que diagnostiquen linfoma. Esos son difíciles para los patólogos. Además de que ni siquiera los podemos sacar solamente con la hematoxilina y iosina. Bueno, tal vez los Hodgkin por el aspecto que tiene, como muy difícil.
linfático, linfadenopatía de la mononucleosis infecciosa es un proceso claramente no tumoral. Y después tú puedes tener ganglios linfáticos todos alterados. Y hay más de un patólogo que se pone a patinar pensando qué tipo de linfoma será este. Y lo que tiene el paciente era una mononucleosis. Aquí mostrándole células con membranoplasia. ¿Sí ven estos? Lo irregular es que ese es un linfocito normal. O sea, es que puedes decir, o sea, yo no sé qué es esto, pero esto no es un linfocito normal. O sea, yo veo esto y yo sé que esto es un linfoma. Ahora tenés que ver todo el ganglio, la clínica del paciente para poderme decidir que tal vez qué tipo de linfoma es. Que igual hay que inmunomarcarlo. O sea, uno plantea una impresión diagnóstica y después uno lo manda a inmunomarcar. Esto que están viendo aquí, miren que estas zonas de esclerosis con nódulos. ¿Cuál cree que sea? ¿Cuál era el único que le dije que tenía esclerosis? El clásico, esclerosis nodular. Eso lo de panorámica y ya. Ese es el más fácil. Pues uno como patólogo. ¿Sí? Por estas bandas de tejido conjuntivo. Los ganglios no tienen esa banda de tejido conjuntivo así. Miren este, hay eosinófilos, linfocitos, esta célula que se conoce como célula de Rey-Steinberg, bien bonitas. Miren, por acá, esta es la que llaman la clase. Y tenemos aquí un montón de eosinófilos, esto puede ser un neutrófilo, y acá tenemos linfocitos anormales, linfocitos normales. Eso es un linfoma de Hodgkin, de celularidad múltiple. Aquí tenemos la célula tumoral. Si ven estos todos linfocitos que están aquí, esos linfocitos, bueno, estos de aquí, si ven que estas células grandotas son diferentes a estas chiquititas. Ok, las células grandotas en esta imagen son las células de Rey-Steinberg. Y ese montón de linfocitos, casi todos, prácticamente todos son linfocitos. Ese es el que es rico en linfocitos. Este es de celularidad múltiple. Este es de esclerosis nodular. ¿Sí? Esto es médula ósea. ¿Ven las clavículas de hueso? Clavícula de hueso. No sé qué tanto se acuerdan de la médula ósea hematopoyética, pero el aspecto de la médula ósea hematopoyética es heterogéneo. Aquí realmente todo se ve muy parejo, porque ese es un compromiso de un linfoma a la médula ósea. Un blasto. Esto es sangre periférica. ¿No es de sangre periférica? ¿Sí te parece un trébol? ¿Sí ven esto? Células plásticas. Son precursores tumorales. ¿Sí ven aquí? Esto es un granulocito polimorfo nuclear. Miren esta médula ósea comprometida por el proceso linfoproliferativo. Ahí solo hay células tumorales. Por eso el paciente tiene citopenia. Le coloco dos casos clínicos para que usted resuelva. No sabía yo cómo soy con esos casos clínicos, ¿cierto? Creo que me da una pregunta de eso. No sé si me tiene que agradecer o no. Básicamente le estoy colocando en el estudio. Lo que hay que estar en un montón de cosas. Entonces, estas preguntas son de libro. Fisiopatología deporte. Estudienlo ahí. Traten de resolverlo con ese libro. ¿Sí? Y te coloco un par de ejemplos. Voy a tomar